cráneo enviado en una caja a un juez. Más numerosas amenazas a distintos magistrados infunden terror en el Poder Judicial de Salta y Jujuy. El origen de estos claros mensajes mafiosos sería en su mayoría el narcotráfico. El juez federal número 1 de Orán, Raúl Reynoso, y el juez federal número 2 de Jujuy, Carlos Pastor, fueron víctimas de diferentes ataques y mensajes intimidatorios. Doctor Reynoso. Estimado, ¿cómo noté? Raúl Reynoso es juez federal de Orán, Salta. Reynoso es el juez que más cocaína lleva secuestrada en todo el país y en su juzgado se instruyen 7.000 causas por narcotráfico. Esto sí lo decomisaron en un cargamento mucho mayor, supongo. Claro, sí. Hay cargamento de 100, de 200, de 400 y los otros de 800 kilos. Muchas veces estos ladrillos tienen una identificación de origen. Sí, puede ser por número, puede ser por colores. Un caballito. Un dibujo. O sea, que identifica la fábrica. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que cambió, doctor, en los últimos años en esta frontera? Antes el lugar de origen era Colombia y directamente iba hacia el norte, hacia Miami o cualquier otro estado de Estados Unidos. Cuando hubo una especie de control más severo, entonces se eligió venir hacia el sur y utilizar a Argentina como trampolín para volver a saltar al extranjero. Ahora, no solamente a Estados Unidos, sino también a Europa, ¿no? Y esto está demostrado por la enorme cantidad de detenidos de diferentes nacionalidades. Cuando declaran, algunos cuentan que fueron contratados e invocan diferentes necesidades familiares, económicas, pobreza, marginalidad, desocupación, y que fueron contratados, conectados para hacer de eslabón en la cadena de transporte de drogas. ¿Hay algo que tienta a las mafias internacionales como para mandar gente a traficar cocaína por acá? Lo que sucede también que los investigadores, eso lo conocen muy bien, y es el famoso conocimiento de la ruta, e ir abriendo nuevos caminos. Entonces, una persona que trae 2 o 3 kilos en una valija, en botas, en zapatos, en ropa, en forma de cuadro, de persiana, van probando los controles y van probando la facilidad o no de ingresar. Los investigadores aseguran de que envían ese tipo de personas para ver si logran pasar y después en vez de 2 o 3 kilos traerán 30 o 50 y después vendrá cargamento mayor. En estos años llevamos más de 15.000 kilos de droga secuestrados en 7 años. ¿No tiene miedo? Preocupación tengo. Miedo no, porque si tendría miedo estaría las 24 horas con temor de ordenar, como fue de instrucción, detenciones que diariamente se ordenan. De todas maneras, no puedo decir que no tengo preocupación. No solamente está arruinando negocios millonarios a montones de muchachos pesados. No es la intención de uno. Yo estoy tratando de hacer cumplir la ley. Qué desilusión. El juez Raúl Reynoso pudo haber sido un héroe de estos tiempos tan pobres en materia de héroes. Un héroe civil, no un héroe militar con armas, un héroe civil. Un tipo que podía ostentar el récord de decomiso de cocaína en la Argentina, 24 toneladas en estos 11 años. Sin embargo, su carrera terminó, porque ya dijo él que aun cuando lo encuentren inocente, él va a renunciar a su puesto en el Juzgado Federal de Orán. Por si ustedes no conocen o no se ubican bien en la geografía, Orán es el departamento judicial de Orán, cubre una parte de Salta, la zona este de Salta, la zona noreste de Salta, que es exactamente el lugar por donde entra la mayor parte de la cocaína a la Argentina, a través de la Ruta 34, conocida como la Ruta de la Cocaína, a través de un puerto llamado Aguas Blancas, donde pasan canoas y desfila permanentemente gente con bolsos al hombro, donde van metiendo ropa trucha, pero de vez en cuando meten un kilito de cocaína. Ese lugar estaba a cargo del juez Reynoso. Eso era el cargamento hormiga, después están los grandes cargamentos. Reynoso, se sabe ahora, integraba, según dice la justicia, una organización. Reynoso, se sabe ahora,
integraba, según dice la justicia, una organización criminal que tenía por objetivo la gestión y concesión de resoluciones judiciales tendientes a mejorar la situación procesal, especialmente la libertad ambulatoria de distintas personas imputadas y detenidas en el marco de trámites en el juzgado de la ciudad de Orán. O sea, se los traduzco del leguleyo al castellano. Lideraba una organización que se dedicaba a soltar narcos. Los narcos caían presos y él elegía, según los abogados, porque hay 4 o 5 abogados que eran los que tenían suerte, y siempre sus defendidos tenían un cambio de carátula, se demoraba la gestión de la causa, quedaban en libertad transitoria, zafaban y se iban prófugos, les devolvían los bienes decomisados. Eran 4 o 5 abogados. Una de estas abogadas, María Elena Esper, yo ayer se las identifiqué por sus iniciales, M-E-E, es María Elena Esper. Enseguida se la voy a presentar, ya la van a conocer a esta mujer hablando y hablando del juez Reynoso. María Elena Esper está hoy técnicamente prófuga, ¿sí? Muchas fuentes de la zona de Orán dicen que se escapó a Bolivia. El juez Reynoso, si no está preso, es por su condición de magistrado, porque tiene fueros. Yo les voy a contar ahora, a partir de lo que reconstruyeron los fiscales, una escena que sucedió entre Reynoso y María Elena Esper. Por lo menos así lo considera acreditado el Ministerio Público Fiscal. Insisto, tengan en cuenta que esta no es una causa abierta por arbitrariedad o lo que se llama una causa armada a partir de una denuncia anónima o en el aire o de un abogado herido porque Reynoso no le soltó un defendido narco. Esto es un trabajo de la Procunar, la Procuración Antinarcotráfico, que juntó 11 expedientes, los analizó y se tomó el trabajo de chequear si lo que había contado una mujer, una ex esposa de un narco que había ido a denunciar violencia de género, así una cosa casual, todo lo que contaba esta mujer empezaron a ver que coincidían los expedientes judiciales. Por eso ayer, cuando allanan el juzgado federal de Orán, una imagen además que parecía digna de México, porque estaban los miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, vestidos de negro, encapuchados las caras para que no se los pueda identificar, como en México y como en Colombia, si bien para que después no los puedan ir a matar por temor a represalia a los narcos, parados en la puerta del juzgado federal de Orán, donde fueron a buscar los originales de esos expedientes, donde se llevaron todas las computadoras, donde se llevaron los teléfonos. Aquí está el momento del allanamiento, justamente. En esas causas, en una de esas causas, la testigo, esta mujer que había denunciado violencia de género, cuenta la siguiente escena. Porque cada uno dice, bueno, si el juez iba a liberar narcos, uno dice, bueno, por lo menos lo iba a hacer con un mecanismo sofisticado. No, escuchen esta escena. La mujer dice que ella en persona le lleva a la abogada Esper una cantidad de dinero para dejar en libertad a su marido, que su marido ya había salido 3 veces en libertad, siempre llevándole plata a Esper, que Esper era la que después le llevaba la plata al juez Reynoso. La mujer cuenta que su marido estaba preso y ella es la que saca de algún lado el dinero, se lo lleva a la abogada y la abogada se encuentra con la abogada en la plaza donde está la Catedral de Orán, ¿sí? Donde ella tenía que entregar la plata al juez Reynoso. Lugar al que llegó una camioneta negra marca Toyota SW con vidrios polarizados, al cual la doctora Esper subió y luego de un rato bajó. La fiscalía se tomó el trabajo de averiguar en qué auto se movía el juez Reynoso. Adivinen, exactamente, en una Toyota Hilux SW4 negra con vidrios polarizados. O sea, que a partir del relato que logra reconstruir y considera a la fiscalía fundamental para acusar a Reynoso, dice que la esposa del narco en la misma plaza le da la plata a la abogada. Pasa el juez en su propia camioneta, se sube y se van. Y después la jueza le confirma que ya le dio la plata. Eso fue un día viernes. Para demostrar que el juez es un hombre de palabra, el lunes subsiguiente, a las 11:30, lo liberaron al esposo de esta mujer porque ya había hecho el pago adecuadamente. Un mes después, esto fue el 22 de julio, en agosto de 2013, no solo lo habían liberado, sino que además le devuelven el auto con el cual había intentado traficar cocaína.
O sea, habitualmente, si a uno lo encuentran bagallando cocaína, ha intentado traficar cocaína. O sea, habitualmente, si a uno lo encuentran bagallando cocaína, le decomisan el auto, hay una serie de medidas. Bueno, no, hasta le devolvieron el auto. Cobró, siempre según la acusación del Ministerio Público Fiscal, Reynoso habría cobrado la coima un día viernes, el lunes suelta al detenido y 20 días después le libera hasta el auto. Es un caso asombroso. ¿Por qué les digo esto? Porque era el juez que mayor cantidad de drogas decomisaba en la Argentina. Entonces uno puede preguntarse, si este juez, que era un juez citado por la Corte Suprema, que iba a integrar la comisión especial que había convocado la Corte Suprema hace unos días para estudiar el fenómeno del narcotráfico y solicitar modificaciones a las leyes, era casi un héroe civil, un tipo muy respetado en la justicia. Si este juez hace esto, ¿qué podemos esperar de otros? Muchas veces me habrán escuchado hablar a mí de justicia idiota, y yo muchas veces también me preguntaba hasta qué punto, detrás de una interpretación estricta de las garantías constitucionales, de las garantías procesales de los defendidos, no se escondía un dinero que pasaba por debajo de la mesa. Y este es un caso de estos. Detrás de supuestamente preservar las garantías procesales, detrás de cuidar los derechos del acusado, había plata por abajo. Esto es lo que van a ver esta noche. Bienvenidos a Tercera Posición. La señora Roxana Brites, en sus dichos, la vinculó a usted con una especie de red o vínculos corruptos con el juez Reynoso, pagando para liberar a narcotraficantes. Mire, señor, eso es, ¿sabe qué? Usted cuando da de comer a un perro en la mano, le lambe la mano. Yo defendí a todos los vírgenes por narcotráfico. Este mote que le han impuesto a usted sobre como la abogada de los narcos, ¿le pesa eso? No, ¿sabe cómo usted recibe estas cosas? De como de quién viene. Usted no es la abogada de los narcos. No. Una abogada. Yo soy abogada, a mí me pide que lo defienda. Me viene ¿cuánto de aquí defender? Pregunte todo, Tartagal. ¿A quién le falla? ¿A quién le saca un peso y no le ha hecho algo? Yo cuando veo que va a poder sacar un preso, lo cobro. Y si veo que no. Esta es María Elena Esper, la abogada que hoy, por ahora no apareció. Tiene pedido de captura, no aparece, está prófuga. Ahí la escuchaban antes, porque claro, ya esta acusación venía sobrevolando los tribunales en Salta. ¿Qué dice esta mujer? Que lo que menos parece es una abogada. Bueno, ¿qué dice a su vez del juez Reynoso? Véanlo. ¿Cuál es su relación con el juez federal Reynoso? Todo profesional, pues. ¿Es meramente profesional? Profesional, ¿qué? Usted sabe que es una calumnia grave. No, esto, para mí, hay una mano negra de algún colega, porque yo sé que hay muchos colegas que me envidian. ¿Usted cada cuánto habla con Reynoso? ¿Cada cuánto lo ve a Reynoso? No puedo, cuando me recibe, y si no me recibe... Usted, por ejemplo, en la agenda... No me gusta joder mucho con los jueces. Doctora, si usted en la agenda de su teléfono, ¿tiene el número de Reynoso? No, ¿para qué? A mí me enseña por ejemplo, pregúntenle a los jueces federales, que yo donde trabajo, nunca en la vida les pido el número de teléfono. ¿Para qué quiero? No me gusta comprometer a un amigo, un conocido, nada. Jamás. ¿Reynoso es amigo suyo? Lo conozco como profesional. ¿Cómo es para usted como juez? Como juez de menores, 17 años en la justicia de Orán. Como juez de menores. Cuando era juez correccional, número... Hace más de 15, 20 años. Yo lo conozco más de 20. Doctora, para usted, ¿cómo es Reynoso como juez federal y que tiene que dirimir? Sabe mucho. ¿Es un buen juez? Es un buen. Te lo juro, por Dios, no es que yo lo defienda, pero es un buen. Le preguntaban recién a esta mujer, María Elena Esper, una de las abogadas acusadas de llevarle la plata al juez Reynoso para que liberara a los narcos. Le preguntaban si tenía el teléfono. ¿Por qué le preguntan por esto del teléfono? Claro, acá está Damiano Detti, que es abogado, no me va a dejar de mentir, que hay como una cuestión medio reñida, no es que el juez y el abogado pueden ser amigotes y tener uno el celular del otro.
En los entrecruzamientos de llamados que considera el juez para pedir la captura de todos estos muchachos, resaltó, por ejemplo, que hay al menos 2 abogados que se todos estos muchachos, resaltó, por ejemplo, que hay al menos 2 abogados que se comunicaron con el juez en 188 oportunidades en los últimos 2 años. O sea, mucho. ¿Vos hablás con los jueces? No me quieren mucho los jueces igual. ¿Se puede llamar al juez por teléfono? Sí, se puede llamar al juez, se puede ir a jugar al golf con el juez, se puede hacer negocios como esto con el juez. No es la mayoría de los casos, es la realidad. Y también hay que decir algo. A ver, en causa de narcotráfico, como en cualquier otra causa, hay gente que está detenida, a veces inocente y a veces culpable. O sea, los abogados defendemos gente inocente y gente culpable. Porque además está lleno de juegos de gente a la que le han plantado la droga, digamos. Droga o cualquier otro delito, de robo, armas, plantan efectos, lo que sea. O adulteran declaraciones o lo que sea. Viste, la Argentina es una tierra fértil, dice cualquier cosa. Sí. Sí. Ahora, lo que yo siempre sugiero, porque a ver, por lo menos el 50% de mis clientes me dice, che, ¿qué posibilidad hay de arreglar con el juez, con el fiscal? Me lo dice el 50%. Yo digo, mira, yo de esa manera no trabajo. Pero si querés buscarte otro abogado, yo trabajo peleándola. Que eso es lo que debemos hacer los abogados. Los abogados debemos pelearla desde el punto de vista jurídico. Es verdad que a veces desde el punto de vista jurídico, y lo que mencionabas recién, las garantías constitucionales de la libertad en el proceso y qué sé yo, la tienen algunos, como Novo, y no la tienen otros. ¿Estamos claros? Que es la clase baja. Ahora, lo que yo siempre digo es, mira, vos hacés lo que quieras con el abogado que quieras, pero el abogado que te pide coima no es abogado. No es abogado, es un comerciante y un corrupto. O sea, es parte de la corrupción. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Ni siquiera los abogados que trabajamos bien. Ahora, ¿cómo te cayó la noticia cuando vos te enteraste que Reynoso, que era un juez casi legendario ahí en el norte peleando contra los narcos, termina acusado de esto? Sí, a mí no me sorprende. ¿Por qué digo no me sorprende? Nosotros venimos denunciando ya aquí en este programa desde hace mucho tiempo la corrupción policial. La corrupción policial y con el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires específicamente. Ahora, claro, vos decís, ¿cómo puede ser que la policía sea tan groseramente corrupta? Claro, dicen, si los de arriba son corruptos como yo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Ese es el punto. O sea... Estamos en problemas. Claro que estamos en problemas. Pero fíjate cómo este año, no sé por qué, no sé si es por las elecciones, no sé si es porque vos sacaste un montón de notas corridas, yo no sé qué es lo que está pasando, pero de repente se empezaron a destapar ollas de todos lados, que llegaron hasta la Justicia Federal. Mirá, yo te traje acá, vos hablaste recién, yo leí la nota en el diario, no voy a decir el nombre, qué sé yo, pero bueno, para que no haya su casa, pero en todos los diarios salió la acordada de la Corte con fecha 27 de octubre. 27 de octubre, o sea, hace poco tiempo, hace 2 semanas. La acordada 28 del 15, expediente 5035-2015, en donde creó una comisión judicial, no solamente para investigar el narcotráfico, para que haya un protocolo de acción y para que haya una especie de oficina de monitoreo de todas las causas de estupefacientes. Porque la Corte Suprema no lo puede decir en la acordada, no puede decir tenemos jueces corruptos o fiscales corruptos. O sea, puede decir que la propia Corte estaba empezando a ver que había algo de... No, la Corte ya lo ve hace rato, lo que hizo ahora fue... ¿De ventanilla donde se podía arreglar con algún juez? Pero eso es claro, También, mira, a ver, para que tengamos en cuenta de qué estamos hablando, yo traje este mapa, ¿sí? El juzgado de Orán cubre más o menos esta zona, ¿sí? Esto es Bolivia. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar alguna vez de la frontera Yacuiba-Salvador Massa. De acá arranca la ruta 34, que en un momento entra en Jujuy y después sigue. Esta es la ruta conocida como la ruta de la cocaína. Hace unos años hubo una seguidilla de muerte de remiseros en la ruta 34. Todavía no existía el juzgado de Orán, fue hace más de 10 años. Yo lo cubrí en su momento para Punto Doc. 11 remiseros en 3 meses mataron por ajuste de cuentas, porque claro, porque los remiseros eran los que llevaban y traían la cocaína, algunos se les perdía y estas cosas se pagan. Como la ruta 34 está, como se dice en la jerga, muy quemada, los narcos habilitaron este otro paso, que hoy se ha convertido en la estrella de los pasos de ingreso de cocaína hormiga a la Argentina. ¿Por qué? Acá hay un río, no parece, pero hay un río, ¿sí? Este triángulo está armado por 2 ríos que se juntan. Hay una ciudad que se llama Bermejo del lado boliviano y del lado argentino hay un lugar que se llama Aguas Blancas, un pequeño pueblo.
Entrar en Aguas Blancas, yo les aseguro que es como ir al lejano oeste. Yo entré a Aguas Blancas y los gendarmes me dijeron, vámonos de acá porque yo no te puedo garantizar tu seguridad. Fíjense el nivel en el que estamos. ¿Qué es lo que pasa en Aguas Blancas? Cruzan las canoas, o a veces cruza la gente caminando, Aguas Blancas. Cruzan las canoas, o a veces cruza la gente caminando con bolsos al hombro, donde supuestamente son los paseros, llevan lo que pueden cargar al hombro. Es una vieja práctica permitida en las fronteras, tanto en Paraguay como en la frontera con Bolivia. El problema es que son tantos los que pasan que son imposibles de controlar, y entre tanto pasero que pasa, siempre viene un ladrillo de cocaína. Estamos yendo, nos intercepta una familia de bagalleros. Dicen que no tienen trabajo, pero andan en un auto nuevo. Acá lo que nosotros hacemos es un 1%. Hay otras partes que hacen un 10.000% y ustedes vienen los jóvenes acá. ¿Saben cuántas familias me quedan sin laburo si ustedes siguen hinchando la pelota así? Hay millones de familias que me quedan sin laburo si ustedes siguen hinchando la pelota así como están haciendo. Yo con los chicos, mira, yo no vengo, cuando yo tuviera quien me lo cuida en la casa, yo lo dejo. Yo quiero un trabajo seguro y no tengo. Voy a una finca por ser madre soltera, nadie me quiere dar trabajo. Y mira, para ustedes armamos una batalla campal entre la gendarmería, entre nosotros y ustedes que vienen a filmar así como si nada, como si fuera que nosotros no vivimos de esto. Hay gente que hace peores cosas, hay gente que hace millones de cosas que yo digo así, se llenan de guita y ustedes vienen a romper la pelota acá. Pero a veces la mercadería no es nosotros. Cobramos, ¿visto? Para que somos empleados, así como somos empleados, nosotros también empleamos. Esta es una cadena, hay muchas familias acá. Orán vive un 90% de lo que nosotros hacemos acá. Tengan en cuenta eso, va a haber una batalla campal si ustedes siguen rompiendo la pelota. Eso no digo, no es como ustedes, capaz que ustedes son mandados. ¿Sí? Son mandados, vamos. Vamos, me oramos. Tengan en cuenta eso. En serio, no deberían sacarlo. Por culpa de ustedes, por dos pelotudeces que ustedes se mandan, acá se va a armar el quilombo más grande que de su vida. Bueno, pero también hay gente que pierde el trabajo por el contrabando. ¿Pero cuánto? Deberían En controlar. Capital, las fábricas han cerrado, en los años 90 las fábricas han cerrado por el contrabando. ¿Me vas a enseñar economía o me vas a amenazar? ¿Me vas a enseñar economía o me vas a amenazar? ¿Cómo es? Los bolivianos consumen un 90% del producto argentino. ¿Qué? Nosotros llevamos un 1%. ¿Pero dónde? ¿Dónde vivís vos? ¿Dónde vivís? Yo vivo en la Argentina y conozco mucho. Vos vivís de contrabando, macho, ¿qué querés que te diga? ¿Por qué no te fijas cuántas cosas pasan? ¿Vos vivís de contrabando? ¿Por qué no te fijas? Vos vivís de contrabando, las fábricas cierran en Buenos Aires por culpa del contrabando. Son las garcas, ¿me entendés? Cosas de 2 mangos, ustedes lo venden a 10 mangos, eso es lo que pasa. Pasa que no hay trabajo. Hijo de puta. Hijo de ustedes vamos a tener que sacarse con la mercadería. El juez Reynoso era el juez que estaba a cargo de este lugar. O sea, el que tenía que verificar que por ese lugar donde esa mafia, uno baja, ustedes veían los pies de los gendarmes, yo estaba con jefe de gendarmería, los tipos se te vienen y te amenazan y te aprietan como si fuera una barra brava sin ningún problema. En Aguas Blancas llegaron a intentar una toma de tierras del lado argentino para armar una villa que funcionara como corredor permanente entre Bolivia y la Argentina. Y hubo incluso agrupaciones de izquierda que fueron tan estúpidos que pensaron que así estaban favoreciendo a la gente pobre que no tenía tierra donde vivir. Este es el nivel de estupidez que llega a haber a veces en la gente que no entiende o que piensa o que disfraza de buenas intenciones negocios con los narcos. Ese lugar, Aguas Blancas, está en jurisdicción del juez Reynoso. Van pasando la cocaína y hacen acopio, ¿sí? Hacen acopio y después la meten y la llevan hacia lugares como Tucumán, desde donde después la bajan a Rosario o a Buenos Aires. Otra de las modalidades que hay desde Aguas Blancas es la caravana. Hacen unas caravanas que están lideradas por la barra brava de un club de Tucumán, donde vienen de 30, 40 autos con los barra bravas encima, todos pegados en fila para que la gendarmería no los pueda parar. La gendarmería los intenta parar y ellos siguen de largo, porque no hay manera de pararlos. Esto es lo que pasa en ese lado, en Aguas Blancas. Ahora les voy a mostrar otra ciudad que está, o estaba, ya no sé ni cómo decirlo, porque debería estar preso el juez Reynoso, y si no está preso por sus fueros, en este lugar, en Salvador Massa. En Salvador Massa, en los últimos años, y digo,
hay mucho debate sobre si en la Argentina hay o no cocina de cocaína. Bueno, ahí en esa zona se encontraron en los últimos años 3 cocinas de cocaína. Son pocas, son muchas, son pocas. Pero ahí se encontraron 3 cocinas de cocaína al estilo boliviano. Varias veces vine a Salvador Massa en los últimos años y siempre me llevo la misma impresión. Es muy difícil manejar una frontera selvática y siempre me llevo la misma impresión. Es muy difícil manejar una frontera selvática y tan grande, sobre todo frente a las cantidades cada vez mayores de cocaína que se producen en Bolivia. Este arroyito que ven acá es el límite internacional. Ahí está cruzando uno por el río a través de Bolivia a la Argentina. En los últimos meses se descubrió una nueva cocina de droga en territorio argentino. ¿Una cocina? Sí. ¿En dónde? En la zona del departamento de San Martín, y lo cual ya también nos preocupa sobremanera. ¿La preparan acá? Sí. ¿Hay cocinas que están en condición de preparar el ladrillo de cocaína? Sí, en estos últimos años se descubrieron 3 cocinas. Estos fueron todos los tambores que se secuestró en el lugar donde se realizaba la cocina. ¿Dónde estaba la cocina físicamente? Físicamente estaba pegado a la quebrada internacional y al paralelo 22, que es el límite internacional. Justo en el límite. En el límite, escaso metro del límite internacional. En un lugar de difícil acceso. En un lugar montuoso, de difícil acceso, no hay caminos, no hay nada, ¿no es cierto? Sí, en la cercanía había 3 viviendas que eran donde vivían quienes trabajaban en la cocina. Cuando uno piensa en una cocina, no es un edificio, está bajo el monte. No, bajo el monte, algo precario, acá como vos podrás ver. Esta es la máquina que usaban para moler la hoja de coca. Es un motor. Es un motor, ¿no es cierto? Tenían un generador que le proveía de energía para poder trabajar. En ese de tacho grande, ahí se maceraba ya la hoja molida. Con esas carpas azules hacían de piletones, ¿no es cierto? Todo precario para mantener. ¿Y esas correas también eran de ahí? Los caños eran donde se proveía desde la quebrada internacional, traían el agua para abastecerse. Si uno va en avión o en helicóptero, ve el techo de los árboles y no se ve. Nosotros fuimos por tierra y estaban todos los elementos de la cocina, es decir, son piletones más o menos de 15 metros de largo. Las fosas de maceración. Exactamente, con motores, con generadores de energía, con los precursores químicos, con los tachos, los tambores, es decir, tambores de 200 litros. Esto es lo que se sacó como se trajo parte de muestras, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? ¿Eso es hoja molida? Esto es hoja de coca molida y macerada. De acá se traía todo, digamos, la parte líquida, donde se trae el alcaloide de la hoja de coca para después producir la pasta base. Mira cómo es la trituradora, ¿no? Esto es una trituradora que usaban para este líquido mismo que está, esto es lo que nosotros llamamos alcaloide, que ya es prácticamente el jugo de la hoja de coca sumado, ¿no es cierto?, a la gasolina que le echan ellos. Claro. ¿Y eso es hoja triturada? Eso es la hoja triturada. ¿Por qué? Porque la hoja triturada sí... Pues es hierro, mate, che. Sí, le saca mayor rendimiento. Es decir, es un nuevo sistema que utilizan, con menor cantidad de hoja de coca pueden producir mayor cantidad de cocaína. De pasta base de cocaína. El juez Raúl Reynoso no solo era conocido como un juez antinarco en Salta, por esas casualidades, su hija es una cantante muy conocida en la provincia, véanlo. El juez federal de Salta, Raúl Reynoso, está imputado y acusado de cobrarle coimas a narcos. Su juzgado fue allanado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria al mando del juez Julio Bavío, el fiscal Eduardo Villalba y Diego Iglesias, el jefe de la Procunar. La acusación a Reynoso sorprendió a todos. Era considerado uno de los jueces más prestigiosos en la lucha contra los narcos e incluso fue defendido este año por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos jueces como el juez Reynoso, un juez federal de Orán. Orán es un juzgado clave, es un lugar clave en el tráfico de drogas en el norte argentino. Ese juzgado solamente tiene 22 empleados. Por eso yo digo que en lugar de dar tantos discursos contra el narcotráfico, quienes tienen la máxima responsabilidad del Poder Judicial deberían dotar a todos nuestros juzgados federales, limítrofes y también los que luchan aquí en San Martín y en otras partes,
de mayor cantidad de empleados, de mayor cantidad de recursos, de mayor cantidad de elementos para que puedan hacerlo eficazmente. El juez, que ahora es acusado de enriquecerse con los narcos, tiene una hija más famosa que él. Se llama en el mundo artístico Camila Reynoso. Con sus 23 años tiene una carrera meteórica que la catapultó a la fama. Ya actuó en escenarios de peso dentro del país y en el exterior, y compartió presentaciones con verdaderas estrellas de la música, como Carlos y en el exterior, y compartió presentaciones con verdaderas estrellas de la música, como Carlos Baute, Los Nocheros y Alex Ubago. Hace 3 años, acompañada de su padre, comenzó a hacerse muy conocida cuando participó del reality Soñando por Cantar. ¿Quién es papá ese? ¿Ese que está allá? Ahí está mi papi. Ahí está papá que la mira, no lo puede creer, papá. Sí, está en Buenos Aires, sí, está en la pantalla del 13. Canta Camila de Salta, canta el país. Música, dale. Aléjate, olvídame, será mejor. Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol. Muera esta noche el deseo, y si no guardo el secreto, voy a pagar con mi vida por esta traición. Camila también se dio el gusto de ser una chica de almanaque en un programa de autos de colección. Hola, soy Camila Reynoso, vamos a hacer una producción de fotos para el programa El Escape, Chicas de Almanaque, con un auto del club del Chevrolet y empecemos. Con su carrera musical ya fue figura en el festival de folclore más importante del país. Viene viento suelta el barrer, las alpargatas, asomantes con la luna, alumbrarla. El aire quedó vuelto al maderal, con guitarra fresco de luna, hecha cadena. Cantó en distintos programas de televisión como Showmatch, Pura Química y Sin Estribos. Camila en las redes sociales muestra fotos de sus vacaciones en distintos lugares del mundo, su trabajo como artista, y últimamente postea videos con las explicaciones de su padre. Por él no puede hacer mucho más que eso. El próximo miércoles, Reynoso va a ser indagado judicialmente y va a tener la oportunidad de defenderse de todas las acusaciones en su contra. Hablando de acusaciones, Damián, ¿a vos te pareció bien fundamentada la acusación de los fiscales o te pareció una denuncia al voleo? No, fue bien fundamentada. Digamos, para ponerlos en términos más comunes y no tan técnicos, si detienen a 3 personas, o sea, te detienen a vos, a mí y a un camarógrafo. Pobrecito. Bueno, robando, por ejemplo, un auto con un arma. Vamos y vamos. Bien, entonces, en ese delito, los 3 somos coautores. O sea que se nos acusa de lo mismo. Si ninguno tiene antecedentes de nosotros, depende cómo ocurra el hecho, puede ser escarcelable o no el delito. Ahora, si de los 3 me liberan a mí solo y a ustedes 2 los dejan, y algo raro hay, porque con las mismas pruebas a mí me dejan libre y a vos te dejan adentro. Y al que liberaron además tenía antecedentes. Sobre todo eso. Ahora, vos fijate que, y qué es lo importante que venimos diciendo hace rato, es la auditoría de gestión. Y acá se hizo una auditoría de gestión. Acá se agarró de las causas del juez Reynoso, se agarraron 11 causas. Y vieron el mamarracho que eran las 11 causas. Pero, más o sea, el expediente era un mamarracho. Todos los expedientes, todos por separado, eran mamarrachos de la misma índole. Ahora, con esto que quiero decir, en su momento, el día de ayer, vos mencionaste, y hoy también, la esposa de uno de los imputados habló, sea por despecho, sea por lo que sea. Ahora, eso es lo que hay que atender. Cuando hay una persona que habla, por ejemplo, hoy en las unidades carcelarias de San Martín, en la unidad 46, 47, 48, nosotros realizamos algunos talleres de justicia restaurativa, se llama. Hablamos con chicos que están condenados, penados, con sentencia firme de narcotráfico. Y los chicos te cuentan las irregularidades con los policías y con los fiscales, cómo los fiscales se llevan plata. Pero ahora nadie los escucha. Nadie los escucha.
Entonces, si empiezan a escuchar a la gente, si empiezan a escuchar, como decía la otra vez un funcionario judicial de San Martín acá en tu programa, el doctor Casolati, cuando decía, cuando en los 308, que es la indagatoria, el imputado dice, mira, esto es así, funciona así, y lo... ¿Pero no es algo que dicen siempre los presos, para zafar? Bien, que lo digan, lo importante de la justicia es investigar. Por eso puso el observatorio ahora la Corte Suprema. Dijo, vamos a hacer un protocolo, pero vamos a analizar. Ahora, 3 cosas importantes que yo leí y advertí y me parece valioso mencionar. Primero, lo que te comentaba antes. Hay abogados que cobran dinero diciendo que es para coima. Esos son abogados, no son abogados, ¿estamos? Pero en todo caso son abogados que no saben trabajar. O que no se animan a decir a su cliente, estos son abogados, ¿estamos? Pero en todo caso son abogados que no saben trabajar. O que no se animan a decir a su cliente, estos son mis honorarios. Ahora, así como digo yo a la gente pobre, filmen el accionar de la policía, porque con una filmación después lo podés procesar, porque si no, no. También filmen y graben a los abogados. El abogado que pide... Bueno, es así, porque acá tenemos que colaborar todo con la justicia. Y los abogados, el Estado, cuando nos da la credencial y nos da el título de abogado, nos pone una carga que es ser auxiliar de la justicia, no un corrupto. No para ser pirata. Exactamente. También, gracias por venir. Dale. Mientras tanto, hoy hubo, a partir de una resolución judicial, una prohibición de informar sobre la situación mental de Matías Salé. Esto está previsto en la ley de medios, está previsto también en la ley de protección a alguien que está, como él, con un problema de salud mental. Pero antes de todo esto, antes de que cayera esta prohibición, se había entablado un debate. A mí, la verdad, la situación particular de Matías Salé no me interesa demasiado, pero sí me interesaron 2 cosas. Una se las conté el lunes, que era la diferencia de gestión entre si uno tenía una prepaga o si uno tenía que ir a los hospitales de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? Cuando uno tenía una prepaga y estaba en Belgrano, las cosas sucedían bien y de acuerdo a los protocolos adecuados. Si estaba en el conurbano, y bueno, ahí tenía que ir a ver que alguien se apiadara de uno y un fiscal entendiera e hiciera correctamente las cosas. Algo parecido sucedió a lo largo de estos días con un debate que tiene que ver sobre creencias y sobre ciencia, ¿sí? Algunos dicen, no, Matías Salé estaba poseído en verdad, pero otros dicen que lo que tenía era un problema psiquiátrico. Entonces, ¿qué era lo correcto para hacer? ¿Ir al psiquiatra o llamar al exorcista? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Yo no podía dormir más, sentía que alguien se me metía en la cama, ¿viste? Como que cuando sentís que te abrazan, es el demonio que te abraza. Claro, son los muertos. Sí, yo sentía algo, porque tenía crisis fuertes. Espíritu de muerte, te mando, te manifiestes ahora y salgas de la vida de Viviana. Te mando, te muestres ahora en el nombre de Cristo Jesús. Te lo ordena Cristo ahora, en el nombre de Jesús. Vete a lugares secos y oscuros. 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 Ruega por nosotros. Manifiéstate ya. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. El cerebro es el responsable de lo que creemos y lo que hacemos. Si cogemos una crisis que afecta al lóbulo frontotemporal, entonces se puede producir una crisis que se llama parcial, porque es de una zona del cerebro, se llama compleja, porque altera la conciencia y produce diversos síntomas asociados, y efectivamente puede dar un cuadro de agitación y confusión, con una gran fuerza, incluso si pierde la conciencia puede convulsionar. En esta unidad psiquiátrica conviven a diario con los síntomas de esta enfermedad. De cada 10 pacientes, un 4% tienen ideación delirante de tipo místico y religioso. La otra situación que se da es que las familias intenten buscar una respuesta fuera del ámbito psiquiátrico. En función de las creencias de cada uno, buscan esas respuestas en distintos ámbitos. Y la Iglesia Católica, evidentemente, es uno de ellos. O estás con Jesús, o estás con Satanás. O estás conmigo, o estás con Satanás. No existe una vía intermedia. La ley no autoriza exorcismos porque sería tanto como decir que se puede combatir de alguna forma el demonio, y para eso tendríamos que admitir jurídicamente que el demonio existe, y eso desde el punto de vista legal no lo va a decir ningún parlamento, ni creo que correspondería decirlo a ningún juez o tribunal.
no hay un dato cuantitativo sobre el demonio. Lo único que sabemos por la Biblia que dice stultorum numerus est infinitus. El número de los tontos es infinito, eso sí lo sabemos, pero de demonios no. Bueno, yo tengo aquí la resolución del juez que interviene y dictó una medida cautelar, por la cual, debido al padecimiento mental y la situación de Matías Salé, se prohíbe informar, y la verdad que tiene lógica. Está bien, esto tiene lógica, está previsto en la ley de medios y está previsto en las leyes de protección a la gente que está pasando por una situación así. Pero a mí lo que me llamó la atención, les decía antes, es la equiparación, digamos, que hubo, incluso entre la propia familia de Ale, que en un momento hubo, incluso entre la propia familia de Ale, que en un momento aparecen y llaman a un exorcista. Digo, Blanca Hugenman es psiquiatra, es perito forense también. ¿De dónde sale esta equiparación de la ciencia con el exorcismo? Digamos, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué tal? Yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? Hay determinadas personas, determinadas familias, determinadas culturas que entienden esto como algo demoníaco, como algo esotérico, y se resuelve. ¿Es la reacción frente a lo inexplicable? Y en algunas personas sí, es la reacción frente a lo inexplicable. Si te vas un poco bastante hacia atrás, cuántas crisis epilépticas, cuántas crisis histéricas graves fueron incineradas. Claro, en los tiempos de las brujas, ¿no? Claro. Que decían que una señora que tenía epilepsia terminaba siendo poseída por el demonio y la terminaban quemando en la hoguera. Claro. ¿Cuántas epilepsias incineradas? O sea, y lo que decían recién de una lesión frontotemporal, sí, claro que puede producir perfectamente delirios, alucinaciones de tipo mesiánico. Eso te iba a preguntar, ¿en qué porcentaje esto que se llama, no sé si es la palabra técnica, brote psicótico, tiene este mesianismo, esta cosa de... Yo sé que, por ejemplo, en Israel existe el síndrome de Jerusalén, digamos que muchos que van por allá les da un ataque y se creen Cristo, se creen llamados por Cristo, y se llama el síndrome de Jerusalén para los turistas que van a Jerusalén. Sí, bueno, pero no creo que todos los turistas que van a Jerusalén... Digo, pero hay cantidad, por eso se llama el síndrome de Jerusalén. Sí. Hay que ver por qué vas a Jerusalén, entonces, claro, cuál es la personalidad que te lleva a ir a Jerusalén. Sí, no es la tierra, sino la situación previa. Claro, hay desplegadas. Me preguntabas en qué porcentaje. Claro. Lo que pasa es que depende de la patología. Si hablamos de entidades como trastornos psiquiátricos mayores, como una esquizofrenia, y te digo, todas hay alucinaciones y delirios. No se concibe una esquizofrenia sin alucinaciones y delirios. ¿Qué debe hacer la persona en el entorno? La familia, consultar urgentemente con el médico, contener al paciente, entenderlo. ¿Da señales antes? Si es una esquizofrenia, sí da señales tempranas. A los 15 años, por lo general, tiene su inicio, los chicos se introvierten, no quieren relacionarse con los amigos, pasan más tiempo en la habitación, y después, bueno, de repente en algún momento aparece el delirio. El delirio aparece por lo que se llama la ruptura yoica, porque es inconciliable la realidad que viven, entonces necesitan hacerse una realidad nueva. Esa es una esquizofrenia. Cuando alguien, te preguntaba por el entorno familiar, cuando suceden estas cosas, tiene que hacer lo que indica el manual, digamos, considerarlo como una enfermedad e ir a una guardia. ¿Se puede ir a una guardia? ¿Existen guardias psiquiátricas? Sí, claro que hay guardias psiquiátricas, y aparte está el SAME psiquiátrico también. Si hay un paciente que está descompensado, cualquier persona que esté descompensado, ¿qué es descompensado? ¿Qué es un brote psicótico en general? Es cuando una persona pierde la conexión con la realidad y el juicio se desvía, pero lo que más se ve es que entran en una excitación psicomotriz. O sea, empiezan a golpear, a romper, a gritar, a decir cualquier cosa que... Y ahí es donde está la idea esta de que están poseídos. Claro, ahí es donde alguien puede pensar que están poseídos. Entonces, en vez de llamar al examen psiquiátrico, llaman a un cura para exorcizarlo. Sí, pero hay que volver al sentido común. Y hay que volver a llamar al examen psiquiátrico. Blanca, muchas gracias. Al contrario. Mientras tanto, claro, estamos en campaña electoral, muchachos. Recordemos que la campaña continúa. Por cierto, se va como amesetando el fragor de los primeros días y los primeros cruces. Para mañana se vaticina que vuelve Cristina Fernández de Kirchner a la cancha.
Claro, porque vence la posibilidad de hacer actos de anuncio antes de las elecciones. Hay un margen de veda electoral que prohíbe que los gobernantes hagan anuncios de obra, y mañana es el último día en el cual se pueden hacer anuncios de obras que pueden ser interpretados como parte de una campaña electoral. Cristina Fernández de Kirchner entonces mañana va a ir al Polo Tecnológico, y la novedad es que todo indica que al acto se va a sumar Daniel Scioli. Mientras tanto, aquí les trajimos un poco de cómo se cocina una campaña, qué hay detrás de la campaña y qué son, en definitiva, los famosos coach. La gente básicamente creo que cree en el currículum, en el pasado. La gente básicamente creo que cree en el currículum, en el pasado, en la actuación que ha tenido el candidato que está haciendo la campaña, porque para posiciones importantes nunca es un novato, siempre es un tipo que trae historia. O sea, eso es básico. La gente rápidamente dice, ¿este qué hizo? ¿Qué dejó de hacer? ¿Dónde estuvo? ¿No? Algunos es historia y otros se dice cuando en la policía te hacen la historia. El prontuario. El prontuario. Algunos tienen historia, otros tienen prontuario, ¿no? Yo no me siento cómodo cuando la persona, el candidato, va cambiando de discurso, se va saliendo de la línea, porque de alguna manera lo que convenimos es armar una estrategia de comunicación, armar un tema de conversación coherente a vos. Entonces, cuando no podés cambiar, ¿no? Que en lo posible el candidato resista lo más posible en archivo. Totalmente. Al lado de Cristina, cualquiera, yo qué sé, en oratoria al lado de Cristina. Bueno, en Estados Unidos, cuando fue la primera vez a Naciones Unidas, muchos presidentes o delegados o representantes empezaron a estudiar oratoria, porque se dieron cuenta de la diferencia, por comparación, que la orfandad que tenían ellos con tipos que hablaban como puede hablar un candidato acá en Argentina, ¿no? No, creo que es incomparable. Veníamos de un lugar donde estaba de la Rúa, que no era un buen orador, y la verdad que lo que necesitamos es una persona que nos transmita confianza, que nos transmite volver a creer en nosotros. Son épocas, son tensiones de épocas. Me parece que estamos ya saliendo de esa tensión de época, y tenemos que ir a la tensión de época en los hechos. Entonces me parece que justamente estamos hablando de una época donde más valen los hechos que las palabras. Yo pienso que podría castigar en parte falta de gestión en ambos lugares, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la capital federal, falta de gestión, pero creo que esta vez se torna más ideológica la cosa. ¿Qué representa Scioli, independientemente de la gestión que haya hecho en la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué representa Macri también, independientemente de la gestión que haya hecho en la capital? Me parece que los dos candidatos interpretan mejor el ciclo que hoy Cristina. Digamos, siendo un comentario ecuánime, ni juzgando ninguna situación. Me parece que ya no es época de ese fervor, de esos discursos. Me parece que estamos... ya está, es como que la gente está aturdida o no le llega eso. Me parece que estamos entrando en otro ciclo más ecuánime, vamos a decir más solemne, no más aburrido, no tiene por qué ser aburrido. A mí me parece que lo importante, lo más poderoso en comunicación es generar un tema de conversación, que sea viralizable. ¿Qué quiero decir? Lo que te estoy diciendo, qué es lo que siento, qué es lo que creo. ¿La gente lo comentaría? ¿Lo replicaría? Sí. Bueno, ese es un tema de conversación. En la televisión, o sea, se mide claramente el rating, o en los diarios el tiraje, pero acá vos querés porque te contestan 4 o 5, querés que qué repercusión tuve. Es mentira, porque es un océano gigantesco Internet, y lo tuyo es un granito de arena, ¿no? A veces alguna cosa destaca un poco más que otra, pero es útil, hay que usarlo, pero no creo que, como mucha gente piensa, sea así la panacea, ¿no?
Fíjense que también, como yo les vengo diciendo, el péndulo con Cristina llegó lo más a la izquierda posible dentro de lo que habían sido estos años de democracia y va hacia el otro lado. Entonces, también en cuestión de estilos, parece que va hacia el otro lado. Digamos, ni Macri, ni Scioli, ni ninguno de ellos sueña en competir en capacidad de oratoria, ni en capacidad de datos, de correlación, ni en precisiones con lo que hace Cristina Fernández de Kirchner, que es capaz de hacer un discurso completo de 2 horas en el Congreso solamente con machetes, digamos, no hay antecedentes. Pero claro, los candidatos se adaptan a los tiempos que corren. Y los tiempos que corren parece que van para este lado, van hacia menos épica y más práctica y hacia más tranquilidad en la oratoria que lo que era el estilo que había puesto el kirchnerismo de tanto combate y enfrentamiento. Un detalle interesante, hace cosa de 6 meses se conoció el manual para los candidatos de la Alianza Cambiemos en la provincia de Córdoba, un manual típico de los que hace Durán Barba para entrenar a sus candidatos. En ese manual, uno de los puntos, era el segundo, decía, cuando usted enfrente a candidatos, en ese manual, uno de los puntos, era el segundo, decía, cuando usted enfrente a un periodista, no se preocupe por contestarle la pregunta, preocúpese por decir lo que usted tiene que decir. O sea, era interesantísimo porque nos tomaba a nosotros de boludo, ¿no? Decía, bueno, si uno le pregunta algo, tiene que esquivar la pregunta lo más fácil posible y volver a su línea de comunicación, ¿sí? Insistir en la importancia del cambio, hablar de la inflación. Si a uno le puede preguntar si hace frío, que te van a contestar igualmente la importancia del cambio. Es lo que hay, muchachos. Así nos vamos. Esta fue Tercera Posición. Buenas noches.